Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Continuando con los videos de química básica, hoy toca hablar acerca de las moléculas y los compuestos. Así que comencemos primero con un pequeño repaso. En el video de elementos y átomos mencionaba que los elementos están formados por átomos del mismo tipo y que son sustancias puras que no pueden ser degradadas en sustancias más sencillas, que son 118, de los cuales 92 son naturales y el resto artificiales. Es importante tener en cuenta esto, ya que muchos de nosotros crecimos con la idea de que solo existen 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire. De hecho, para muchas culturas antiguas eran los constituyentes básicos de la materia y explicaban el comportamiento del mundo físico. Es más, ¿alguna vez vieron Avatar? Yo creo que sí. Ahí se mencionaba que Aang era el maestro de los 4 elementos. Sin embargo, estos no son elementos, más bien son compuestos. Y los compuestos son combinaciones de diferentes átomos. Y de acuerdo a los niveles de organización, los átomos se combinan para formar ¿qué? Moléculas. Ahora sí, habiendo hecho este pequeño repaso, pasemos con las moléculas. Una molécula es la unidad más pequeña de una sustancia química que retiene las propiedades químicas y físicas de dicha sustancia. Las moléculas se forman cuando dos o más átomos se combinan mediante enlaces químicos. Estos átomos pueden ser del mismo elemento o de diferentes elementos. Por ejemplo, cuando se crea un enlace entre dos átomos de hidrógeno, se forma una molécula de gas hidrógeno. Otro ejemplo sería el oxígeno molecular, que está compuesto por dos átomos de oxígeno. En dichos ejemplos, los reactantes, o sea, estos átomos que toman parte en la reacción, están indicados por su símbolo atómico, y la composición del producto, o sea, la molécula que se forma, se indica por una fórmula que muestra su composición molecular. En este caso decimos que el oxígeno se compone de dos átomos de oxígeno y el gas de hidrógeno de dos átomos de hidrógeno, ambas moléculas simples. Ahora, cuando dos o más átomos diferentes se combinan para formar una molécula, nos referimos a esta más específicamente como una molécula de un compuesto. Los compuestos tienen propiedades distintas de los elementos que los componen debido a la estructura y a las fuerzas químicas que los mantienen juntos. Por ejemplo, el agua es un compuesto, no un elemento, formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que sí son elementos. Aunque el hidrógeno y el oxígeno por separado tienen propiedades físicas muy diferentes, el agua tiene sus propias propiedades únicas. Estos también se representan con fórmulas químicas que indican los elementos presentes y las proporciones en las que están unidos. Así como se menciona en el ejemplo de la molécula del agua, o también podríamos citar la fórmula del dióxido de carbono, que es CO2, lo que indica que está compuesto por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Aquí es importante destacar que cuando el número de átomos está escrito como subíndice, este indica que los átomos están unidos por un enlace químico, tema que veremos en un próximo video. Así, 2H representa dos átomos no unidos, pero H2 indica que los dos átomos de hidrógenos están unidos para formar una molécula. Y como esos hay muchos ejemplos. La glucosa, que me parece es el compuesto orgánico más abundante, tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. El cloruro de sodio también. De hecho, este es un ejemplo excelente de la diferencia de propiedades entre un compuesto y sus átomos contribuyentes. Por un lado, el sodio es un metal de color plata blanquecina y el cloro, en su estado molecular, es un gas venenoso de color verde. Lo curioso e interesante aquí es que juntos forman un sólido cristalino blanco que consumimos todos los días en nuestros alimentos, la sal. En resumen, los átomos son para los elementos lo que las moléculas son para los compuestos, las unidades básicas que mantienen las propiedades específicas de cada sustancia. Así que ahora ya saben que el avatar es el maestro de los compuestos y no de los elementos. De hecho, también la reciente película de Disney Pixar, Elementos o Elemental, aunque bueno, compuestos no suena tan atractivo. En fin, esto sería todo por hoy. Espero que el video les haya gustado y sobre todo les sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente y adiós.